vamos a hablar sobre el enfriamiento de agua por evaporación. El enfriamiento por evaporación es un hecho natural. El ejemplo más común que todos hemos experimentado es cuando empezamos a sudar. A medida que el sudor se evapora, absorbe el calor, que esto permite enfriar el cuerpo. Los sistemas de enfriamiento evaporativo utilizan el mismo principio que la transpiración para proporcionar enfriamiento a la maquinaria o edificios. Enfriamiento evaporativo. Bueno, todos alguna vez hemos experimentado este fenómeno al ponernos una polera que se encuentre en estado húmedo en un día soleado pero con viento. Se da una sensación de frescura y bueno, la causa de este fenómeno es la evaporación del calor latente. ¿Qué significa? Significa que como el agua es evaporada, el aire pierde energía reduciendo su temperatura y de esta manera refrescando el espacio que se quiere climatizar. Entre más caliente se encuentre el aire y más seco esté, mayor es la reducción de su temperatura que se logra. Con esto hay que tener tres factores en cuenta que bueno, van directamente relacionados con este fenómeno. Estos son la temperatura del bulbo seco. Este factor es muy importante, pues este se interpreta como la capacidad de absorción de energía del aire en cuestión. Si no existe temperatura del bulbo seco, la bioclimatización no es posible. Temperatura de bulbo húmedo. Junto a la temperatura de bulbo seco conforman la eficiencia al momento de evaporar agua, es decir, lo contrario a la temperatura del bulbo seco. La temperatura del bulbo húmedo representa la capacidad restante de energía del aire. Entre mayor sea la temperatura del bulbo húmedo, o sea, aire más seco, mayor será la capacidad de evaporar y por tanto de climatizar el aire. Humedad relativa. Bueno, este concepto describe la cantidad de agua que existe en ese instante en el aire y es relativo a la cantidad que aún se puede absorber. Cuando el aire se absorbe toda la cantidad de agua que se puede convertirse en aire saturado. Tipos de enfriadores. Bueno, existen principalmente dos tipos de bioclimatizadores, los directos e indirectos, que a su vez con diferentes configuraciones dan lugar a múltiples sistemas de enfriamiento evaporativo. Estos son los enfriamientos directos e indirectos. Enfriamiento directo. Este es un tipo de bioclimatizador. Este tipo de bioclimatizador añade humedad al aire seco, el cual pasa directamente por un paño humedecido haciendo uso de un ventilador. Como se puede ver en la imagen, este proceso ocurre por la evaporación directa del agua. El aire climatizado obtenido es casi aire saturado. Enfriamiento indirecto. A diferencia del enfriamiento directo, en este caso aparece otra corriente de aire, la cual es expuesta a un paño humedecido, pero es introducida en un intercambiador de calor, lo cual evita que la corriente del aire a climatizar reciba humedad. Aún así, la temperatura se ve disminuida. En este tipo de bioclimatizador se puede usar corrientes truncadas, es decir, volver a la corriente principal, una corriente fría y utilizar una corriente caliente externa para generar un calefactor. Sistemas. Los sistemas están compuestos por diferentes combinaciones de tipos de bioclimatizadores ya mencionados. Estas son bioclimatización directa e indirecta, bioclimatización indirecta e indirecta, bioclimatización indirecta y una batería. Estos sistemas se implementan cuando las temperaturas de aire o son muy altas o son muy bajas, es decir, cuando no se tienen óptimas condiciones para bioclimatizar. Termodinámica. Como rama física, la termodinámica se encuentra en todos lados. En este caso,
se referirá a la energía transmitida al agua por parte del aire caliente, y con el balance de energía que se forma daría que la energía que entra menos la energía que sale es igual a delta energía del sistema. Eh, la energía del sistema va a ser igual a cero, entonces vamos a llegar a que la energía de entrada va a ser igual a la energía de salida. Transferencia de calor. En la bioclimatización, la transferencia de calor se da en todos los aspectos, desde el momento en que el aire a climatizar ingresa al sistema hasta el momento en que el aire climatizado se recircula hacia el exterior del lugar a climatizar. Igualmente se debe tener en cuenta la transferencia de calor que existe del exterior al espacio a ser climatizado. Como fundamentos de esto tenemos que el sistema, al momento de entrar al aire, que al momento de que entre en contacto con el paño húmedo, se presenta una transferencia de calor por convección que disminuye la temperatura del aire, y esta a su vez el sitio a climatizar. El proceso se va a repetir una y otra vez para climatizar el lugar. Para determinar cada una de estas cargas serán necesarias las ecuaciones que rigen cada uno de los comportamientos, que son la conducción. Esta está dada por una constante de conectividad térmica que depende netamente del material en cuestión, multiplicada por el área transversal por la que se da la transferencia de calor, por la variación de temperatura existente por un diferencial de posición. Así que la conducción va a ser igual a K, que es un coeficiente de conectividad térmica del material, a sub T, que es el área transversal de la superficie donde se va a realizar el intercambio de calor, T sub I y T sub F, que son las temperaturas inicial y final, y delta X, que corresponde al espesor de la superficie en cuestión. Convección. Esta se da por la existencia del coeficiente de transferencia de calor por convección por el área expuesta a la convección por la variación de la temperatura de la superficie con el medio. La convección va a ser igual a H, que es el coeficiente de convección, a su vez que es el área superficial donde se va a realizar el intercambio de calor, y T sub S y T sub infinito, que son las temperaturas superficiales de los alrededores respectivamente. Finalmente la radiación. Esta se da por la existencia de la constante de Stefan Boltzmann, que es equivalente a 5.67 por 10 a la menos 8. La radiación va a ser igual a la constante por A sub S, que es el área superficial donde se va a realizar el intercambio de calor, y la temperatura del sistema elevada a la cuarta menos temperatura final elevada a la cuarta. Vamos a hablar de las torres de enfriamiento. Las torres de refrigeración o torres de enfriamiento de agua son equipos que se basan su funcionamiento en el principio de enfriamiento evaporativo, que se aplica en la industria desde hace más de 100 años. El enfriamiento evaporativo es un proceso natural, como ya se ha dicho, que utiliza el agua como refrigerante y que se aplica para transmitir a la atmósfera el calor excedente de diferentes procesos y máquinas térmicas. A grandes rasgos, los equipos de enfriamiento evaporativo, como las torres de refrigeración, incorporan una superficie de intercambio de calor y masa humedecida mediante un dispositivo de distribución de agua, un sistema de ventilación
Bueno, a continuación explicaremos paso a paso cómo funciona una torre de refrigeración. Bueno, ¿cómo funciona una torre de refrigeración? Bueno, el funcionamiento de una torre de refrigeración se basa en los principios de la refrigeración operativa, como ya se ha dicho. Las torres de refrigeración enfrían el agua caliente, pulverizándolas de forma de lluvia y gotas que caen en un entramado o relleno intercambiador, o sea, un conjunto de finas láminas de PVC colocadas de forma específica, donde se van a refrigerar por un medio de corriente de aire. Esta corriente de aire va a fluir en sentido contrario, haciendo que caigan las gotas de agua que ya han sido refrigeradas en un depósito que recoge estas gotitas. Tipos de torres de enfriamiento. Bueno, podemos dividir las torres de enfriamiento según su diseño. Podemos encontrar a distintos tipos de torres de refrigeración o enfriamiento. La diferencia fundamental entre unas y otras radica en la forma en la que introducen el aire en la torre para refrigerar el agua, que puede ser de forma natural o forzada mediante ventiladores. Vamos a hablar de torres de enfriamiento de tiro natural. En estas el flujo de aire necesario se obtiene como resultado de la diferencia de densidades entre el aire más frío del exterior y húmedo del interior de la torre. Estas utilizan chimeneas de gran altura, como se puede ver en la imagen, para obtener el tiro deseado, debido a que a las grandes dimensiones de estas torres se utilizan flujos de agua de más de 200.000 y son muy utilizadas en centrales térmicas. Torre de enfriamiento inducido. Bueno, este tipo de torres de aire se succiona mediante un ventilador situado en la parte superior de la torre. Estas son más utilizadas porque resultan más eficientes que otros modelos. Torres de tiro forzado. En este tipo de torres de enfriamiento el aire es forzado por un ventilador situado en la parte inferior de la torre y se descarga por la parte superior. Este tipo de torres resulta menos eficientes ya que la velocidad de descarga es menor. Y, y por último tendríamos torres de flujo cruzado. En esta el aire que entra por los lados de la torre fluye horizontalmente a través del agua que cae. Estas torres necesitan más aire y tienen un coste de operación más bajo que las torres a contracorriente. Bueno, ¿cuáles serían los beneficios de implementar estas torres de refrigeración? El uso de torres de refrigeración u otros componentes que se basan en el enfriamiento evaporativo del agua cuenta con bastantes beneficios si los comparamos con otros sistemas de refrigeración. Y ahora podríamos mencionar algunos que son mayor ahorro energético, requieren menor inversión que las condensadoras de aire, tienen menor impacto ambiental y pues también generamos un menos impacto acústico. Eso es todo, gracias.